Y bueno amigos, a continuación vamos a realizar una serie de ejemplos basados en la factorización por agrupación. Lo primero que vamos a observar es que este término de aquí y este término de aquí tienen una X en ambos términos. Entonces vamos a tratar de agruparlos, lo cual simplemente quiere decir que vamos a escribirlos entre paréntesis. Luego vamos a escribir un más y prestemos especial atención en esto. Aquí siempre vamos a escribir un más. Y luego vamos a observar que este término y este término, los dos son divisibles entre 2, por lo tanto los vamos a agrupar también entre paréntesis. Ahora vamos a observar que este coeficiente y este coeficiente, los dos son divisibles entre 3. Por lo tanto los vamos a tomar y los vamos a escribir por aparte y vamos a tratar de obtener un factor común. Esto es que primero vamos a intentar dividir entre 3. Vemos que 3 dividido entre 3 nos da 1 y 6 dividido entre 3 nos da 2. Como llegamos al 1, entonces nos vamos a detener y vamos a decir que este es el factor común de los coeficientes numéricos. Luego abrimos un paréntesis y nos recordamos que 3 dividido entre 3 nos da 1. Y escribimos las letras completamente igual. 6 dividido entre 3 nos da como resultado 2. Entonces escribimos el 2 y bajamos la X. Luego observamos que este número y este número también son divisibles entre 2, por lo tanto los vamos a escribir por aparte. Dividimos entre 2, 2 dividido entre 2 nos da 1, 4 dividido entre 2 nos da 2. Como llegamos al 1, entonces nos detenemos y decimos que este es el factor común de los coeficientes numéricos. Y entonces escribimos el más y ahora escribimos el factor común, el cual era un 2. Dentro del paréntesis nos vamos a recordar que 2 dividido entre 2 nos da 1 MB. 4 dividido entre 2 nos da 2 y bajamos la b. En este punto debemos de recordar que el 1 es imaginario cuando está multiplicando a una letra. Ahora vamos a observar que por aquí tenemos que se repite la X en cada uno de los términos. Entonces vamos a escribir de nuevo el número 3, este de aquí, y ahora vamos a escribir afuera X a la 1. En este punto no podemos pensar en cuál es la X que tiene el exponente menor, porque las dos tienen el mismo exponente, que si no lo ven, recuerden, es el número 1. Entonces, por eso sacamos cualquiera de los dos. De todas formas, en el siguiente procedimiento vamos a ver que es irrelevante si hay una o la otra que tenga el mismo exponente. Lo primero que vamos a hacer es que abrimos el paréntesis y volvemos a escribir la m, pero vamos a dividir la x entre la x que sacamos a factor común y nos damos cuenta que este resultado es 1. Entonces aquí deberíamos de escribir por 1. Luego escribimos el número 2 y volvemos a dividir la x entre x, pero ese procedimiento ya lo hicimos aquí. Entonces sabemos que quedaría 2 por 1. Y recuerden, el 1 cuando multiplica algo es imaginario. Ok, a continuación volvemos a copiar el más y bajamos el número 2. Luego vamos a observar que la b se repite en ambos términos, entonces sacamos la b a factor común. Abrimos paréntesis y por el mismo procedimiento que acabamos de hacer con la x, podemos decir que nos queda m menos 2. Si de casualidad todavía tiene problemas con esto, devuélvase un poquito y vea qué hicimos con la x. Es lo mismo, solo que en lugar de la x hay una b. Ahora vamos a observar que este paréntesis y este paréntesis son completamente iguales, entonces los puedo utilizar como si fuesen un factor común. Para lo cual vamos a decir que al escribirlo como factor común, los podemos eliminar de cada término. Entonces abrimos un paréntesis, y en el primer término, si quitamos el paréntesis, lo único que nos queda es 3x, entonces escribimos 3x. En el segundo término, si quitamos el paréntesis, lo único que nos queda es más 2b, entonces escribimos más 2b, y cerramos el paréntesis. En este punto podemos observar que en ninguno de los dos paréntesis hay factor común ni ningún otro tipo de factorización. Por esto podemos asegurar que esta es la factorización completa de la expresión original. Sin embargo, yo sé que no es suficiente con solamente un ejemplo, así que vamos a hacer un segundo ejemplo del sistema de agrupamiento. Vamos a observar que este término y este término tienen una x en común, entonces los vamos a agrupar. Luego escribimos un más. Sí, siempre se escribe un más después del primer paréntesis que nosotros agregamos. Y luego observamos que estos dos términos son divisibles entre 2, entonces los vamos a agrupar. A continuación podemos apreciar que ambos términos en el paréntesis morado tienen x. Sin embargo, a factor común nosotros podemos sacar la x que tiene el exponente menor. Pero
dentro del paréntesis nos va a quedar el 4 y vamos a recordar que tomamos la x que está dentro del paréntesis y la dividimos entre el factor común. Esto, recordando que se restan los exponentes, nos quedaría x a la 2. Es por esto que a la par del 4 nosotros vamos a escribir x a la 2. Luego reescribimos este menos de aquí y vemos que después del menos dice x a la 3. Nosotros dividimos ese x a la 3 entre el x a la 3 que sacamos a factor común y entonces nos damos cuenta que el resultado nos va a quedar 1. Porque nos recordamos que 3 menos 3 da 0, entonces eso quiere decir que se cancela la x, pero siempre hay un 1 imaginario multiplicando a la x. Ese 1 es el que me queda aquí. Y lo vamos a escribir dentro del paréntesis. A continuación vamos a reescribir el más. Y nos recordamos que les dije que estos dos términos eran divisibles entre 2, entonces los copiamos por aparte y dividimos entre 2. 32 dividido entre 2 da 16, 8 dividido entre 2 me da 4. Y vemos que el 16 y el 4 también son divisibles entre 2. 16 entre 2 da 8, 4 entre 2 da 2. Vemos que el 8 y el 2 también son divisibles entre 2, lo cual nos dejaría 4 y 1. Y cuando llegamos al 1, nos detenemos y hacemos 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Sí, yo sé que en algún momento ustedes durante el curso vieron que se podía escribir 2 a la 3, pero esto es cuando estamos trabajando con radicales o con propiedades de las potencias. Aquí realmente estamos factorizando por factor común, entonces no es lo mismo. Es por esto que podemos sacar a factor común el número 8. Y escribimos por aquí el número 8. Luego abrimos un paréntesis y vamos a recordar que lo que se hace es que se divide el 32 entre 8 y eso nos da 4. Luego dividimos el 8 entre 8 y eso nos da 1. Es por esto que la expresión nos queda de esta forma que tenemos aquí. Ahora podemos apreciar que estos dos paréntesis se repiten completamente iguales, entonces los vamos a escribir como un factor común. Pero sacar a factor común un paréntesis implica que lo vamos a quitar por completo de la expresión anterior. Entonces, si quitamos el paréntesis, en la expresión anterior nos va a quedar x a la 3 más 8. Ahora podemos apreciar que en este paréntesis parece que existe una diferencia de cuadrados. Vamos a intentar sacando raíz cuadrada del primero, lo cual nos da 2x, y luego sacamos raíz cuadrada del segundo, lo cual nos da 1. Esto implica que podemos factorizar por diferencia de cuadrados de tal forma que escribimos un paréntesis con estos dos términos, que son los que resultan de haber obtenido las raíces, y en el primer paréntesis escribimos un más y en el segundo un menos. Y es cierto, muchas veces les he dicho que es importante escribir primero el más y después el menos, pero recuerden que es irrelevante. Si ustedes quieren escribir primero el menos y después el más, pues no hay problema. Ahora podemos intuir que de este paréntesis parece que hay una suma de cubos, en especial porque solo hay dos términos y hay un más. Entonces nosotros obtenemos la raíz cúbica de x a la 3 y el resultado es x. Luego obtenemos la raíz cúbica de 8 y el resultado es 2. Eso quiere decir que según la factorización por suma de cubos, nosotros vamos a crear un paréntesis con x, el cual es el resultado de la raíz cúbica del primero, más 2, el cual es el resultado de la raíz cúbica del segundo. Y luego formamos un paréntesis un poco más grande, en el cual vamos a escribir este primer término elevado al cuadrado. Luego un menos, porque siempre que aquí hay un más, nosotros escribimos primero un menos. Y después vamos a hacer x por 2. Bueno, recordemos que x por 2 es lo mismo que decir 2x, y por esto voy a escribir aquí 2x. Luego tomamos el segundo término y lo elevamos al cuadrado, lo cual sería escribir 2 a la 2. A continuación simplemente volvemos a escribir estos dos paréntesis sin hacerles ningún cambio. También volvemos a escribir este paréntesis sin hacerle ningún cambio. Pero a este último simplemente vamos a elevar 2 a la 2 y por esto nos va a quedar x a la 2 menos 2x más 4. Y de esta forma podemos asegurar que este es el resultado de la factorización completa de la expresión original. Sin embargo, para asegurarnos de que no tenemos problemas con el sistema del agrupamiento, vamos a realizar el siguiente ejemplo. A continuación vamos a observar que estos dos términos son divisibles entre 2, entonces los vamos a agrupar en un paréntesis. Luego escribimos un más y observamos que estos dos términos tienen z en común, entonces los vamos a agrupar dentro de un paréntesis.
Recordemos que les dije que el 16 y el 4 son divisibles entre 2, entonces los vamos a escribir por aparte y empezamos a dividirlos entre 2, lo cual nos queda, vemos que nos da 1. A esto le vamos a llamar factor común cuando multiplicamos 2 por 2 y esto nos da 4. Es decir, este resultado es el factor común. Este factor común lo vamos a escribir por aquí y abrimos un paréntesis. Y decimos 16 dividido entre 4 nos da 4. Bajamos el menos y decimos 4 dividido entre 4 nos da 1m a la 2. En serio, recuerden, el 1 es imaginario. Ahora podemos apreciar que por aquí tenemos z a la 2, pero aquí vamos a prestar especial atención en el hecho de que este primer coeficiente es un número negativo. Siempre dentro de un paréntesis, el primer término es incómodo si tiene un negativo. Entonces, una buena práctica, no la única ni la más importante, es sacar un negativo con la z a factor común, es decir, sacar menos z elevado al cuadrado. Vemos que si sacamos la z dentro del paréntesis, pues al sacar z al cuadrado me queda 4. Pero además, al sacar el negativo, el 4 que era negativo ahora se vuelve positivo. Vamos a ver qué sucede con el siguiente término. Al sacar la z a la 2 a factor común, me queda m al cuadrado, pero antes había un más y como yo saqué un menos a factor común, entonces ahora me va a quedar un menos. Y a continuación podemos apreciar que este paréntesis y este paréntesis son completamente iguales. Por eso los vamos a tratar como un factor común. Entendemos que si sacamos el paréntesis a factor común, entonces ahora me queda solamente el 4. Escribo el menos, y si sacamos este paréntesis a factor común, entonces ahora solo me queda el z a la 2. Y cierro el paréntesis. Sin embargo, aquí podemos apreciar que hay dos paréntesis en los cuales parece que en ambos hay diferencia de cuadrados. ¿Cómo sé que parece que hay diferencia de cuadrados? Bueno, tenemos el número 4, tenemos m a la 2 y tenemos un menos en medio. Esto debería de ser suficiente para impulsarnos a tratar de hacer el proceso de la diferencia de cuadrados. Cuidado, no quiere decir que tiene que funcionar. Sin embargo, vamos a apreciar que si nosotros sacamos raíz cuadrada del 4, entonces el resultado es 2. Si sacamos raíz cuadrada de m a la 2, el resultado es m. Después de obtener la raíz cuadrada de ambos términos, yo puedo formar dos paréntesis de tal forma que lo primero que vamos a escribir es el resultado de la primera raíz cuadrada, luego el resultado de la segunda raíz cuadrada. Y lo mismo escribimos en el segundo paréntesis. Recordemos que en la diferencia de cuadrados se escribe un más en el primero y un menos en el segundo. Y a continuación podemos observar que este paréntesis tiene un formato muy similar al de este otro. Es por esto que podemos realizar prácticamente el mismo proceso. Raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Raíz cuadrada de z al cuadrado es igual a z. Y por esto puedo formar dos paréntesis que tienen un 2 y una z. Pero la única diferencia entre ellos dos es que el primero tiene un más y el segundo tiene un menos. Y de esta forma podemos afirmar que este es el resultado final de la factorización completa de la expresión original. Muchas gracias.